Bien son conocidos por la construcción de estructuras similares a pirámides, llamadas zigurats. Los zigurats son construcciones monumentales grandes que la élite utilizaba para varios propósitos, como alojamiento, para llevar a cabo ceremonias, cosas por el estilo. Su construcción se demoraba mucho tiempo, como la mayoría de los templos. Aunque los religiosos creen que los zigurats se usaban con propósitos espirituales, ¿es posible que estos enormes templos tuviesen una función muy diferente? Si observamos los zigurats, veremos que tienen una base sólida enorme y un techo plano. Y vemos que se elevan muchísimo, que es enorme. Es fácil observarlos y decir, bueno, recuerda a una plataforma de aterrizaje. Nos imaginamos algo descendiendo y aterrizando en lo más alto. Es visible desde el cielo. Alguien que llegase volando podría verlo desde mucha distancia, navegar hacia él y aterrizar en lo más alto. Si los zigurats se usaban en efecto como elementos para la navegación o incluso como plataformas de aterrizaje para la llegada de las naves, ¿es posible que los sumerios tomasen a seres de otro mundo por dioses celestiales? Para mí, es difícil no llegar a la conclusión de que hubo algún tipo de tecnología extraterrestre que vimos e incluso experimentamos. Y yo creo que para los seres humanos primitivos esta tecnología era algo mágico y que por eso eran adorados como dioses. Si fuésemos una cultura humana antigua primitiva y viésemos extraterrestres llegando en trineos en llamas o en escudos en llamas, en cohetes que aterrizan cerca de nuestro pueblo, y los viésemos salir de sus naves espaciales y desplegar esta increíble tecnología, solo podríamos considerarlos dioses capaces de manipular el universo de formas que hasta entonces ni siquiera habríamos pensado. ¿Pero por qué se han encontrado estructuras piramidales similares en yacimientos antiguos por todo el mundo? Pirámides en Egipto, pirámides en México, pirámides en Bosnia, presuntamente pirámides en China. Tenemos que analizarlo todavía. Si hay una serie de pirámides repartidas por el mundo, debemos comprender por qué y si hay algún tipo de estructura relacionada con ellas. Tal vez sea coincidencia, pero la estructura de pirámide parece recurrente más de lo que creemos en la historia humana antigua. Es un hecho evidente que las pirámides son muy caras de diseñar, construir y evidentemente levantar. Y sin embargo vemos por todo el mundo estas estructuras piramidales hermosamente precisas y calculadas. Y puede que no parezcan iguales, pero todas tienen la misma función. Todas tienen alineaciones matemáticas, alineaciones con las estrellas, el sol y la luna. Todas están pensadas para un propósito. Y lo que yo veo es una expresión de los mismos conceptos, de las mismas ideas científicas en todas estas culturas diferentes. Todas dicen lo mismo, que es que venimos de otro lugar. Los científicos conservadores tienen dificultades para explicar cómo obtuvieron las culturas antiguas los conocimientos matemáticos y las destrezas necesarias en ingeniería para construir estructuras tan precisas y en una etapa tan temprana. Y más sorprendente aún, ¿cómo es posible que culturas antiguas por todo el mundo, sin medio alguno de comunicación, construyesen pirámides tan parecidas a las construidas en Mesopotamia? Según los investigadores de ovnis, las posibilidades de que estas culturas diferentes convergiesen en el mismo punto intelectualmente son extraordinariamente escasas, lo que los lleva a creer que ese conocimiento fue difundido por lo que denominamos ovnis. No solo vemos pirámides entre los sumerios, sino que las vemos por todo el mundo y son estructuras muy similares. ¿Hubo algún tipo de inteligencia extraterrestre que ofreció información o consejo a estas civilizaciones para construir objetos tan similares? Para que estos conocimientos se difundiesen por el mundo, tuvieron que contar con alguna ayuda, y la ayuda serían los visitantes de las estrellas con tecnología ovni. Obviamente, solo podemos especular con lo que ocurrió hace milenios en relación con estas visitas. Pero las evidencias son fascinantes y no deben ser descartadas sin reflexión. Si los ovnis están aquí, es completamente lógico pensar que lleven aquí miles de años. De modo que si los estamos viendo hoy y realmente es un fenómeno relacionado con los extraterrestres, tiene sentido pensar que también los veían hace miles de años.
Los zigurats sumerios y otras pirámides repartidas por el mundo se usaron realmente como zonas de aterrizaje para ovnis. Y ante las preguntas por responder sobre el origen de la vida en la Tierra, ¿es posible que seres de otro mundo hayan tenido que ver con la siembra de la humanidad? Yo creo sinceramente que los ovnis plantaron la semilla para la expansión y transformación de nuestra vida como seres humanos. Yo creo que nuestros orígenes están ahí. Los investigadores creen que una traducción revolucionaria de las antiguas tablas sumerias podría revelar el verdadero origen de la humanidad. Al examinar las evidencias del contacto con ovnis en la antigüedad, los investigadores creen que han encontrado pruebas de que los primeros visitantes extraterrestres podrían haber sido más que observadores y que incluso podrían haber sido partícipes del comienzo de la especie. Según dicen, las evidencias se encuentran a orillas del río Tigris en la antigua Alta Mesopotamia, el actual Irak, en las ruinas de la gran ciudad sumeria de Nínive. Aquí, en 1849, el arqueólogo británico Austen Layard descubrió 30.000 tablas de arcilla, con una antigüedad de miles de años. Lo que representaban era realmente el origen de uno de los mayores logros de la humanidad, que es la palabra escrita. Contenían lo que hoy se conoce como texto cuneiforme sumerio. Los textos cuneiformes son muy complejos, grabados en la arcilla húmeda para crear una impresión. En un principio los consideraron únicamente decorativos, hasta que se dieron cuenta de que estaban ante un lenguaje escrito muy complejo. Los primeros intentos de traducir los textos no tuvieron éxito. Y un siglo después, las tablas casi habían sido olvidadas. Su verdadero significado seguía envuelto en misterio. Pero entonces, en el siglo XX, una nueva generación de estudiosos intentó traducirlas, incluyendo el investigador estadounidense Zecharia Sitchin. En parte lo que él pretendía con su investigación era leer las tablas por sí mismo y no aceptar al pie de la letra lo que otras personas habían traducido desde una visión del mundo diferente. Se paró en las diferentes historias de los pueblos antiguos para ver qué era lo que decían y si tenían coherencia como historia, y si las pruebas materiales se correspondían y la corroboraban. Y lo que descubrió fue que así era. Lo que revelaron las traducciones de Sitchin provocó un terremoto entre los círculos académicos y la comunidad ovni. Zecharia Sitchin realizó una traducción polémica de algunas de las tablillas de arcilla y dijo que hablaban de los Anunnakis. Según la traducción que realizó, estas tablillas de arcilla hablan de una nave que vuela por el aire. Hablan de la búsqueda de la inmortalidad. Hablan de la guerra en el cielo, de la guerra entre dioses. Si algo de esto es cierto, la conclusión es inevitable. Es evidente que nos visitaron. Pero ¿quiénes eran estos seres conocidos como los Anunnakis? Anunnaki define en sumerio a quienes llegaron desde el cielo a la tierra y son más altos que nosotros. Miden unos 3 metros de altura. Así que para nosotros eran gigantes. Se dice que los dioses crearon al hombre a su imagen, que somos como ellos. Si Sitchin estaba en lo cierto, las tablillas cuneiformes revelaban que los sumerios fueron visitados por una raza de seres sobrenaturales. Si fue así, ¿a qué vinieron? Zecharia Sitchin creía que los sumerios hablaban de extraterrestres que habían visitado a los antiguos sumerios y que tal vez habían compartido conocimientos con ellos. Y tal vez incluso habían sembrado la sociedad humana como la conocemos, mezclándose con los humanos y produciendo una raza híbrida. Según Sitchin, los Anunnakis llegaron para trabajar, para buscar oro, para buscar cosas que necesitaban para su civilización.
Cuando el trabajo se hizo demasiado intenso para ellos, decidieron crear una especie trabajadora. Entonces tomaron su genética y la de los habitantes locales, la unieron y aparentemente crearon los cuerpos de lo que hoy denominamos hombre moderno. Los sumerios creían que habían sido creados para extraer oro. Eso es muy interesante, porque si lo pensamos, nos han transmitido eso. Hoy seguimos sintiendo fascinación por el oro. La verdadera pregunta que queremos responder sobre los Anunnakis es si debemos tomar estas historias como literales o si las tomamos como historias que los sumerios crearon sobre su cultura. Si las tomamos como literales, tenemos muchas preguntas que hacer. Una de ellas concierne a las extraordinarias semejanzas encontradas entre el arte de los sumerios y el de los olmecas de Mesoamérica. En este relieve sumerio, los dioses Anunnakis sostienen lo que parece una bolsa pequeña con un asa. Una bolsa extrañamente similar aparece en la mano del astronauta olmeca de la Venta. Aquí vemos a los Anunnakis que claramente sostienen algo en la mano. ¿Qué es ese objeto? Y vemos esto en la civilización olmeca. Es un objeto u objetos casi idénticos. ¿Significa que hay una inteligencia mayor detrás? Tal vez, como se ha teorizado, es una inteligencia extraterrestre que comparte información con ambas civilizaciones. ¿Podría haber realmente una conexión directa entre las civilizaciones sumeria y olmeca como algunos creen? Existieron en periodos de tiempo muy diferentes. No obstante, ¿es posible que haya alguna relación? Tal vez sea coincidencia. Si algo de esto es cierto, solo puedo sugerir que estamos hablando de los mismos visitantes extraterrestres. Si los olmecas y los mayas fueron visitados por los mismos dioses de las estrellas, conocidos por los sumerios como los Anunnakis, ¿qué habrían obtenido los extraterrestres de estas visitas? Si los ovnis son de una civilización extraterrestre avanzada y están aquí, en el siglo XXI, es lógico pensar que lleven aquí miles de años. Podrían estar vigilando el crecimiento de la humanidad. ¿Se habrán quedado tanto tiempo para investigarnos? Esa es la gran pregunta. Quizá su plan sea ver la evolución natural de una especie joven. Tal vez esa sea su misión. ¿Es posible que gobiernos de todo el mundo sepan que nuestra civilización podría haber sido sembrada por visitantes extraterrestres en la antigüedad? Y si es así, ¿qué más nos ocultan? No es simplemente que estemos ante un fenómeno misterioso, que lo estamos. También estamos ante la ofuscación y el secretismo de gobiernos y ejércitos, y eso es un hecho. Vivimos en una era en la que hay una tremenda cantidad de secretismo. Si la traducción de Sitchin de las tablillas sumerias es creíble, ofrecen un avance del futuro de la humanidad. Hay una profecía que dice que algún día los Anunnakis volverán. Regresarán para reclamar su propiedad. Reclamarán lo que es suyo y vivirán en armonía con los pueblos de la Tierra. Veremos si eso ocurre realmente. Es evidente que la fascinación de la humanidad con visitantes de otro mundo está documentada a lo largo de la historia antigua. Y que no es tan solo un fenómeno del siglo XX. Pero todavía quedan lagunas innegables en relación a las culturas antiguas. Lagunas que tal vez solo podrán explicarse si miramos a los cielos en busca de respuestas.